Hola, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto poderte saludar. Bienvenido a esta videoconferencia. Es una videoconferencia donde vamos a analizar nuevamente lo que viene siendo algunos activos, dependiendo del tiempo, obviamente, y sobre todo, pues a sacarle el máximo provecho posible a este espacio de formación, ¿de acuerdo? Así que el día de hoy es 6 de noviembre. Estamos, obviamente, pues ya nada más que 2 meses de finalizar lo que es este año y pues vamos a sacar el máximo provecho posible, ¿de acuerdo? Bueno, la forma en cómo yo personalmente invierto es a través de un criterio intradía, ¿de acuerdo? Manejándonos más que todo en temporales macro. Entiendo correctamente que hay muchas formas de hacer análisis de mercado, entre ellas tal vez scalping, temporadas pequeñas, horarios de inversión en las sesiones respectivas, Nueva York, etcétera, etcétera. Pero la que te puedo compartir de manera personal, que es mi favorita en temas de análisis, es la temporalidades, bueno, análisis de temporalidades macro, puesto que permiten tener mayor, más que todo, amplitud y sobre todo en lo personal también espacio necesario para que el precio reaccione a favor o sobre todo pues con las determinadas características que se requieran. Antes de poder iniciar, como ya es de costumbre, pues lo importante siempre es analizar y observar cuáles son las noticias fundamentales que influyen el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos observar que dentro de esta semana, como tú puedes observar aquí, son las noticias que van a salir plasmadas, ¿de acuerdo? Recordemos claramente que las noticias de color rojito son las que brevemente tendrán un fuerte impacto en la divisa que de cierta forma se esté manejando, ¿de acuerdo? Y no solamente en esa divisa, sino en la paridad, ¿de acuerdo? En la gráfica en sí. Como podemos observar el día de hoy, lunes, no existe lo que son más que los análisis que, bueno, las noticias fundamentales que vemos aquí, como por ejemplo a las 10 de la noche, hora Ecuador, 10:30 de la noche, hora Ecuador, el día de hoy, existiría lo que es una noticia fundamental en el australiano, tal como puedes ver. En lo personal, yo considero que, bueno, es mi criterio personal, ¿no? Independientemente del criterio que alguien más tenga, te comparto que para mí las noticias fundamentales simplemente es una aceleración del precio hacia la dirección que se espera. Por ejemplo, entendemos perfectamente que existen dos tipos de análisis, ¿no es cierto? Análisis fundamental y el análisis técnico, ¿verdad? En lo personal considero que cuando nosotros tenemos las estructuras claras, es decir, los escenarios de reacción, los bloques de entrada, los order blocks, etcétera, etcétera, donde podamos lo que es esperar una reacción. Muchas de las veces el criterio fundamental simplemente termina siendo una aceleración del precio a activar ese movimiento y de cierta forma darnos la dirección que se espera. Es lo que he logrado ver. Recordemos claramente que no muchas de las veces lo que se dice es lo que también se va a poder aplicar. ¿A qué hago referencia con eso? Recordemos que los mercados de inversión se mueven a través de muchas variables, de muchas variabilidades, que tarde o temprano lo que nos va a mantener vivos a largo plazo, pese a tener lo que es un determinado porcentaje de acierto, es la gestión de riesgo, ¿de acuerdo? La gestión de riesgo realmente es la magia, es la piedra filosofal, es el sistema mágico que estábamos buscando seguramente, que se conoce como gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos la gestión de riesgo manejado tranquilamente, no nos preocupa hacia dónde exactamente pueda dar lo que es esa reacción de ese fundamental. Hago una referencia. Digamos que tomamos una breve estructura en compras y resulta que el fundamental, en vez de irse hacia el movimiento alcista, termina retrocediendo por completo, ¿no es cierto? Obviamente eso terminaría lo que es mitigándonos en un respectivo stop loss, es decir, sacándonos en pérdida, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos controlado nuestra gestión de riesgo, tranquilamente esa pérdida no va a ser tan influyente para nuestro balance de cuenta inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un factor muy importante la gestión de riesgo. Muy bien. Pese a eso, podemos ver tranquilamente que para el día martes igualmente es un día tranquilo. A las 9 de la noche tenemos noticia fundamental en el dólar de Nueva Zelanda. El día miércoles, igualmente, si tenemos algún tipo de noticias dentro de la Libra a las 4:30 de la mañana, en la sesión de Londres, obviamente, y a las 9:15 de la mañana, pues una noticia con el dólar. Podemos ver que es una semana algo tranquila, por así decirlo. Esto no quiere decir que porque no haya noticias fundamentales el mercado dejará de moverse. No, obviamente, pues el mercado es el mercado, terminará dando las reacciones que respectivamente se pueda lo que es gestionar y manejar, ¿sí? Muy bien, entonces en base a ese breve análisis o criterio podemos lo que es empezar a analizar el euro dólar. Recordemos que las noticias fundamentales es para nosotros estar como que atentos, ¿no es cierto? Es decir, si estamos esperando una entrada en el euro dólar, ejemplo, de que se diera una noticia en el dólar, por así decirlo, estaríamos al pendiente de que se dé o no se dé hacia favor de nuestra operativa o de, sobre todo de nuestro análisis técnico, ¿sí? Muy bien.
Como nosotros podemos siempre iniciar los respectivos análisis, empezamos con una temporada macro, ¿no es cierto? La temporada de un día. Como podemos observar, obviamente, dentro de toda esta estructura que estamos observando dentro de este criterio, podemos darnos cuenta que en el tramo más actual, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Nos está dando lo que es un breve movimiento alcista, al menos en una temporada de un día, logramos observar que existe un movimiento completamente alcista, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros tenemos que identificar hacia dónde se dirige el precio actual, ¿de acuerdo? Es decir, ¿será que sigue subiendo? ¿Será que sigue bajando? Recordemos que hay tres movimientos principales, nada más, dentro de los movimientos de gráfico. Algunos lo conocen como movimientos de expansión, movimientos de contracción, movimientos de consolidación, etcétera, etcétera. Para mí, no lo compliquemos con muchas terminologías. Para mí simplemente son movimientos alcistas, bajistas y consolidación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al momento de tener una breve idea en una temporada de un día, entendiendo que el movimiento es completamente hacia el alza, lo que vamos a hacer es bajar de temporalidad e irnos a un criterio de 4 horas. Recordemos que en las temporalidades que nosotros vayamos a considerar un debido análisis, muchas de las veces tiene lo que es, se implica, por así decirlo, el uso de la temporalidad. Cada temporalidad tiene lo que es un criterio para ser considerado, ¿estamos de acuerdo? Cada temporalidad es dueña de su propio criterio, dueña de su propia interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que logramos observar aquí? Podemos observar claramente que tenemos una estructura completamente alcista. De hecho, nosotros podríamos mencionar claramente que la llegada de precio, donde seguramente podríamos esperar que este mercado haga un retroceso, es en esta zona de aquí, ¿no es cierto? Es una muy buena zona de demanda. Ahora, ojo con esto. Sé que seguramente tú te estás preguntando, pero oye, Alex, esto es una zona bien amplia, es una zona bien grande donde seguramente el riesgo sea un poco representativo, ¿no es cierto? Pero bueno, posteriormente vamos a seguir bajando de temporalidades e iremos refinando estas debidas zonas. De hecho, te comparto, como tú puedes observar, estas son las estructuras que en lo personal a mí me interesan observar para poder tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, mira, nota esto. Tendríamos lo que es la formación de un impulso, la formación de un retroceso, formación de un impulso, retroceso y nuevamente la formación de un impulso. Ojo con ese detalle, nosotros no entramos en este impulso, no es como que ya decimos que está yendo hacia el alza y aquí vamos a echar una compra. No, nada de eso. De hecho, tampoco es que podemos vender. Porque vayamos a decir lo siguiente, ¿no? Puede que se interprete y digamos, pero oye, se supone que aquí tú me dices que esto va a llegar acá. Entonces, ¿por qué no echamos lo que son unas breves ventas y tranquilamente esperamos a que llegue acá? No, debemos esperar siempre las condiciones necesarias para que el mercado nos dé lo que viene siendo los movimientos interesantes que esperamos. Por ejemplo, yo en lo personal no opero en impulsos, ¿sí? Me interesa a que existan los debidos retrocesos del precio, ¿no es cierto? Muchas de las veces los retrocesos también son medidos por una herramienta que seguramente conozcas, que es el Fibonacci. En lo personal, yo tengo configurado mi Fibonacci así, ¿de acuerdo? En donde la zona de color azul son las zonas de reacción que yo siempre espero. Como tú puedes ver, de cierta forma, coinciden con la zona de entrada, ¿de acuerdo? Obviamente, vuelvo a repetir, es una zona considerable, sin embargo, tenemos que refinarla, ¿de acuerdo? Así que ojo con ese breve detalle, ¿sí? Así que tranquilamente podríamos esperar que este mercado regrese o sobre todo, pues, caiga, ¿no es cierto? De aquí hasta acá. Pero la gran pregunta detrás de todo esto es, pero oye, Alex, o sea, no me voy a quedar esperando toda la semana, puede ser que caiga hoy, mañana, esta semana, la otra semana, yo qué sé, pero lo que podemos observar es que tranquilamente de este punto a este punto de acá, tenemos aproximadamente, mira, como una llegada de aproximadamente 183 pips. Es decir, es una caída algo representativa, ¿no es cierto? Pero lo curioso detrás de todo esto es que, mira, cuando tenemos lo que es un fuerte movimiento hacia el alza, seguramente este precio venga a compensar un volumen anteriormente generado. Es decir, me refiero a que tendría que venir a compensar un bloque de órdenes anteriormente formado dentro de esta gráfica. ¿De acuerdo? De hecho, como tú puedes fijarte, la estructura de mercado tranquilamente se mueve de esta forma. ¿De acuerdo? Mira, tenemos lo que es una zona de origen, tenemos lo que es claramente una formación de un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso,
impulsos, impulsos, retrocesos, y aquí es donde nos genera lo que es el breve cambio de carácter, ¿no es cierto? Que tendríamos como cambio de carácter y obviamente pues el respectivo breakout structure y tendríamos lo que son confirmaciones para que tranquilamente nuestro precio se vea favorable hacia un movimiento alcista. De hecho, como tú puedes observar dentro de este tramo en estructura, tendríamos lo que es el breakout structure, ¿de acuerdo? El respectivo boss, breakout structure, aquí, ¿no es cierto? En donde tranquilamente pues podríamos lo que es considerar que el movimiento alcista se está generando. Ahora, ojo con el siguiente detalle, ¿de acuerdo? Mira, como nosotros podemos observar, aquí, por ejemplo, existe lo que es un breve bloque de órdenes, ¿no es cierto? Donde tranquilamente el precio debió haber venido y pudo haber mitigado. Por ejemplo, mira esta zona de aquí, ¿verdad? Lamentablemente el precio no reacciona como se espera. Se espera, obviamente, pues que si el mercado tendría lo que es un movimiento alcista, subiese y topara esta zona y tranquilamente pues se regresara, ¿no es cierto? Mas, sin embargo, no será así. Probablemente el precio después lo respete a través de un order block de quiebre, seguramente, ¿verdad? Pero más sin embargo, hay que considerarlo en el breve criterio de análisis, ¿de acuerdo? Ahora, mira, el detalle que yo por lo general sé tener cuando tenemos movimientos fuertemente alcistas, mira, este movimiento es fuerte, ¿cierto? Sube con mucha fuerza, el volumen o interés alcista es muy importante, es decir, es fuerte. No necesariamente se da el respectivo retroceso aún, ¿cierto? Entonces, cuando el movimiento termina subiendo con fuerza, lo más probable es que termine lo que es dando un escenario de reacción o llegando a una zona de reacción en un próximo nivel de interés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podría ser el nivel de interés de una llegada de precio, por ejemplo, hasta por acá, por esta zona de este extremo de acá. ¿No es cierto? Podemos observar claramente que los niveles de reacciones anteriores, por ejemplo, terminan dando lo que son las debidas reacciones, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, aquí tendríamos lo que es un breakout structure, el bloque de órdenes, termina respetándolo completamente. Nosotros sabemos que cuando una zona ya es mitigada, es decir, topa, pues no se la considera como un punto de reacción más, ¿cierto? Tranquilamente esta zona ya fue mitigada y por ende ya se convierte en ¿qué? En liquidez, ¿de acuerdo? Ahora, claro, a continuación nos deja lo que es esta otra zona de reacción, la cual la mencionamos anteriormente, ¿no es cierto? En donde termina lo que es siendo mitigado igual al completo y posiblemente se termine representándose a través de un order block de quiebre, pero hay que estar al pendiente, ¿sí? Muy bien. Entonces, mira, la llegada del precio que yo esperaría en este caso, posiblemente con este impulso, es que termine llegando acá, llegue acá y nos haga lo que es una breve reacción de precio hasta que este mercado, en teoría, obviamente, se vería bonito de que tope aquí y nuevamente caiga por completo, pero más sin embargo hay que estar al pendiente del respectivo movimiento que nos pueda lo que es generar. Recordemos que el día de hoy apenas es lunes, por ende no podemos decir que ya como es lunes la entrada de precios se va a dar ya. Recordemos que hay diferentes formas de hacer análisis también, ¿no es cierto? Tenemos análisis en temporales macro, tal como te lo estoy mostrando, como también en temporales en micro, temporales de scalping, tipo 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o 15 minutos incluso, pero en lo personal, desde mi punto de vista, la que a mí me permite lo que es tener mayor tipo de libertad, por así decirlo, es tener un análisis macro y tranquilamente esperar las zonas de reversión que estamos observando a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, es curioso tener plasmado lo que viene siendo la dirección de precio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nos podemos pasar o bajar de temporada y nos vamos a 2 horas, ¿verdad? En 2 horas vamos a ver si es que el tipo de entrada, por ejemplo, logra lo que es tener lo que es un tipo o un intervalo mucho más pequeño. Bueno, ahí lo podemos observar, ¿no es cierto? Podría ser hasta esta velita de aquí, ¿verdad? Y tranquilamente lo podríamos esperar en esta área de aquí, ¿cierto? Que el precio tranquilamente pueda lo que es llegar. Ahora, vuelvo, repito, ¿no? Ojo con esto, teníamos casi cercano a los 180 pips la llegada de aquí hasta acá. Lo más probable es que no caiga de manera inmediata. Es decir, tal vez venga y baje despacio, ¿no es cierto? No es como que de golpe se va a mover acá y luego va a subir. No, sino que todo esto es un proceso. Ahora, ¿qué va a pasar si tal vez dentro de esta breve acumulación de precio que está haciendo el euro dólar no termina lo que es reaccionando completamente hacia el alza? Es decir, no termina lo que es llegando acá y dándonos la respectiva llegada y la reacción, sino más bien empieza de aquí tal vez a moverse brevemente en un ciclo bajista. ¿De acuerdo?
Lo que nosotros podríamos hacer en este escenario es tranquilamente bajar de temporalidades y ver que aquí nos cumpla una estructura clara de mercado con su respectiva liquidez y tranquilamente estaríamos tomando lo que son entradas en venta a favor de la dirección de precio y por lo menos nuestro target o nuestro take profit de llegada sería esta zona de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo si un caso dado dentro de esta acumulación, este mercado termina yéndose hacia el alza, ¿no es cierto? Pues bueno, vemos claramente que hay una breve diferencia de pips de aquí a acá, no es mucha, posiblemente en una temporada menor si nosotros logramos observar un movimiento de esta manera y tranquilamente nos muestra lo que son las estructuras, podríamos lo que es tomar compras, por lo menos hasta acá. Aunque en lo personal me gustaría tranquilamente esperar a que el precio llegue hasta esta zona de acá, pero nos estamos planteando diferentes tipos de criterios porque, como bien sabemos, en el mundo de las inversiones no tenemos una verdad absoluta. Yo no te puedo decir que justamente aquí el precio ya va a caer, así que véndele con todo. No, tenemos que esperar a que se cumplan las condiciones necesarias de mercado para establecer los criterios en venta o en compras que se puedan lo que es generar en temporalidades pequeñas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si es que acá también podemos lo que es refinar esta zona. Y pues, bueno, podemos observar claramente que no se ve como que con mucho refinamiento, es decir, la vela, la zona en sí que nos marca es esta misma área, ¿no es cierto? Ya vamos a pasar a una hora, seguramente ahí encontremos lo que es una vela con un criterio un poco más, con una zona o una área mucho más pequeña donde tranquilamente podamos lo que es esperar o marcarlo como un punto de entrada, ¿sí? Muy bien. Entonces, es lo que posiblemente podemos esperar dentro del euro dólar, ¿de acuerdo? Al menos la estructura es como se nos va formando así. Bueno, cambiémosle a una hora y veamos si es que logramos encontrar aquí una zona mucho más pequeña para poder lo que es esperar el punto de entrada, ¿sí? Mira, en lo personal, pues le marcaría esta bolita negra de aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántos pips, por ejemplo, de riesgo tendríamos si le entramos aquí. Mira, tenemos, no, sí, es algo representativo todavía. Tenemos casi como 38 pips. La intención no es que sea tan grande, por ejemplo. Vamos a ver si le podemos encontrar otra zona mucho más pequeña. Por aquí, por ejemplo, en 30 minutos, a ver si se nos forma algo más, mucho más pequeño. Pero bueno, no vemos claramente que se nos forme algo interesante, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, yo no veo que se nos forme algo más interesante, es decir, una zona más pequeñita, lo que haría sería tranquilamente tomar el 50% de esta vela, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahí. Y lo que marcaría sería esta zona de entrada. Ahí seguramente ya tengamos lo que es un nivel de stop loss un poco más pequeño y tranquilamente pues podríamos lo que es esperarle en esta área de aquí. Sí, mira, son aproximadamente 23 pips, ¿de acuerdo? Ahora, ojo con este criterio, ¿no? Algo interesante que te quería comentar también dentro de este criterio es lo siguiente, mira. Tenemos como posibilidad de llegada del precio tranquilamente a esta área de acá, es decir, que tope aquí y tranquilamente nos dé la breve reacción que esperemos. Pero lo que nosotros logramos ver a continuación es que también dentro de esta parte tenemos lo que son la formación de máximos anteriores. Es decir, mira, tendríamos lo que es una breve pauta para también considerar la llegada del precio a este extremo de acá. Puesto que, claro, o sea, nosotros podríamos decir, pero Alex, este posiblemente tal vez no sea un bloque o tal vez termine siendo sí un order flow, pero lo que debemos entender es que tarde o temprano el precio termina llegando en base a lo que son registros o las mismas gráficas a estos extremos de acá. Por ende, esta área que acabamos de colocar aquí termina siendo una zona representativa donde también posiblemente podamos esperar una reacción de precio. Es decir, si es que en un caso dado este mercado sigue subiendo y no nos respeta esta zona, tranquilamente tendríamos una opción de venta acá. ¿De acuerdo? Todo esto obviamente lo vamos a ir configurando, le vamos a ir, bueno, más que configurando, modificando, observando cómo el precio, la acción de mercado se va dando a favor de la estructura. Es decir, si cumple realmente, no cumple, qué tipo de dirección tiene e irnos acoplando a la dirección de mercado. Pero por el momento, al momento de observar este tipo de estructura, es lo que podemos encontrar y es lo que podemos observar dentro de este criterio. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que podríamos nuevamente esperar? Una vez teniendo en claro la dirección de mercado, ¿qué es lo que podríamos esperar? Al menos, ¿qué es lo que yo esperaría en un intervalo de 2 horas? Que tranquilamente este precio salga de esta acumulación, siga subiendo, llegue hasta acá
y aquí podemos esperar una breve reacción de mercado, una breve reacción bajista, es decir, aquí podemos esperar tranquilamente una opción de venta. Pero oye, Alex, o sea, ¿significa que tengo que esperar todo este tramo hasta que suba? Sí, necesariamente tendríamos que esperarlo, pero mira, ¿qué pasaría si dentro de esta acumulación de precio tenemos lo que es un escenario de esta forma? Mira, tal vez tenemos un impulso, de esta forma sale de esta acumulación a través de una manipulación, nos forma lo que es un espacio de liquidez en una temporada pequeña y tranquilamente entraríamos a favor de una compra, por lo menos con un target de llegada hasta este punto de acá, visto desde una temporada más pequeña. Con todo, habremos que estar al pendiente de la dirección de precio que se nos pueda lo que es generar. El mismo criterio funciona de manera contraria. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo esta acumulación de precio y tengo una manipulación fuerte bajista? Nunca llega acá, ¿de acuerdo? Bueno, por el momento, al momento no llega arriba y nos da un movimiento bajista, ¿no es cierto? En este movimiento bajista lo que tendríamos que esperar es que exista un proceso de acumulación, bueno, no acumulación, sino una formación estructural clara de esta forma, por ejemplo, donde nos marque lo que es un escenario de liquidez, al menos visto desde temporalidades pequeñas, y tranquilamente tengamos lo que es un buen punto en venta y nuestro punto de llegada sería por lo menos hasta esta zona de acá. ¿De acuerdo? Por eso es que te digo, apenas es lunes, apenas el mercado se está acomodando. Entiendo perfectamente que el mercado abre el día domingo 5 de la tarde, pero no es que desde ese momento vamos a empezar a buscar ventas, compras, etcétera. No, recordemos que el mercado tiene que posicionarse. Recuerda que el día viernes que cierra el mercado 4 de la tarde, no es que la economía se detiene, sino más bien existen algunos eventos macroeconómicos que tarde o temprano eso sí afecta a lo que son las pares de divisas. Por eso debemos ser muy pacientes y esperar a que las estructuras cumplan lo que vienen siendo las condiciones necesarias para yo poder lo que es invertir. No puedo nomás tomar ventas y compras a lo improvisado. ¿De acuerdo? Y por más gestión que se ocupe, no podemos decir que vamos a comprar y vender de manera improvisada, ¿de acuerdo? Así que ese vendría siendo uno de nuestros criterios que podríamos considerar dentro del euro dólar para que tranquilamente durante el día de hoy, si no es el día de hoy, es el día de mañana, pues nuestras posiciones se tengan por cumplir. Aún no vamos a enviar ningún tipo de parámetro de compra o de venta, puesto que el precio aún tiene por llegar. Así que estaremos actualizando dentro del canal de señales tranquilamente la llegada del precio. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pregunta o inquietud, no dudes en dejármelo en los comentarios. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, el índice del US 30. Wow, el índice del US 30 realmente esta semana dieron lo que son grandes movimientos, de hecho, grandes representaciones de movimientos. En lo personal, dentro de este criterio también hacemos seguimiento al SP 500, uno de los índices más importantes a nivel mundial de igual manera. En criterios personales, algunas personas, por ejemplo, según tenía, obviamente también para que tengas un poco idea, también paso lo que son algunas de las veces leyendo, informándome también y conociendo algunos análisis de otros tipos de autores, en donde hablaban acerca de las expansiones de Fibonacci y mencionaban que, por ejemplo, el US 30 llegaba a un nivel de expansión algo considerable donde posiblemente haga un cambio de reversión. En lo personal, no soy muy crítico dentro del tema de expansiones de Fibonacci. Tengo entendido que este tipo de estrategia se basa en lo que es en un criterio denominado como trading áureo, en donde tranquilamente, como podemos observar, este tipo de criterio termina dando una breve reacción en este tipo de nivel, el nivel 0.78, aunque lo óptimo de reacción se esperaba en este nivel, en el nivel 100 o nivel 0, de acuerdo, donde tranquilamente el precio debería llegar y darnos una fuerte reacción. Más sin embargo, se está cumpliendo este criterio. Recordemos que nadie es dueño de la verdad absoluta. Basta con la estrategia que tú tengas, que la implementes, que la pongas en práctica y sobre todo le des el tiempo necesario para que esa estrategia te dé los resultados que tú esperas. Resultados ni buenos ni malos. A la final, resultados, ¿de acuerdo? Recuerda que los resultados, valga la redundancia que tú vas a tener aquí, debes medirlos de manera mensual. Bueno, mensual, trimestral, semestral e incluso de manera anual. ¿Por qué razón? Porque tienes que entender lo siguiente. La variabilidad de mercado muchas de las veces nos presenta lo que son estos escenarios. Mira, nosotros íbamos tranquilamente buscando opciones de venta por estos escenarios, pero lamentablemente no se dan esos escenarios de venta. Más bien termina siendo lo que es un retroceso enorme, ¿no es cierto? En donde está llegando al máximo de este escenario de acá. Posiblemente haga una breve reversión, pero por la fuerza que logramos observar, termine lo que es subiendo más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
¿Cómo nosotros nos enfrentamos a esta variabilidad? Recordemos, no tenemos la fórmula exacta, no existe la estrategia exacta, pero la estrategia que sí te permita lo que es corroborar o sobre todo considerar criterios que te permitan ir a favor del precio, pues créeme que tarde o temprano hay que darle ese tiempo necesario para que esa fluctuación o esa variabilidad se vea representada y a la vez eso nos dé una lectura. Es decir, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo mi estrategia y tal vez en una semana no gano nada con esa estrategia? No puedo, como decir, no puedo decirle que no valga, que no funcione, porque apenas tiene un tiempo de intervalo pequeño. Es por eso que muchas de las veces discrepo mucho con los canales de YouTube o sobre todo pues con algunos YouTubers que comentan en redes sociales que prueban estrategias por una semana, prueban estrategias por un día, por 2 días, esto me dio en un día, esto me dio en un día, en una semana. El intervalo de tiempo para considerar la varianza de precio es muy corto, así que hay que ser muy enfáticos dentro de este criterio y considerar obviamente el tiempo necesario para que nuestra estrategia se vea manifestada, es decir, nos dé los resultados que sean necesarios. Pero ya, Alex, voy a perder 6 meses, voy a perder un año de práctica hasta que eso funcione, hasta que eso salga. Lo recomendable es que tú aprendas una estrategia de una persona que ves que está teniendo resultados a través de un track record, es decir, una cuenta auditada que ha ganado, que ha generado. Y cuando tú tengas evidencia de que eso obviamente es parte de su estrategia ganadora, pues simplemente replícala. Paga, edúcate e invierte, pero la intención es que sigas una estrategia ganadora. ¿De acuerdo? Antes de que cometas errores. Yo digo algo muy importante, el ser humano aprende de dos formas, a través de errores o a través de mentores, ¿de acuerdo? La importante es aprender a través de mentores. Un mentor te ahorra tiempo y dinero a la vez. Muy bien, por ejemplo, eso en base a lo que es un breve criterio de estructura, en base a lo que son estos tipos de paridades o de divisas que podamos lo que es encontrar. Por ejemplo, podemos observar al USDK también, USDK también. Recordemos algo muy importante dentro de este espacio, es que, por ejemplo, entiendo perfectamente y como tú puedes observar, en lo personal, yo analizo lo que son estos pares de divisas que tú puedes observar aquí. Claro, son algunos pares. Entiendo correctamente que son muchos, ¿no es cierto? Algunos autores nos dicen que lo recomendable es analizar un solo par y volverte experto en ese par, es decir, que le domines al revés y al derecho. Suba, o bien baje, máximo dos pares, es lo que dice, ¿de acuerdo? Pero cuando yo, por ejemplo, hago análisis en intraday, es decir, temporalidades amplias, de cierta forma, no puedo estar esperando a que un par, por ejemplo, cumpla las condiciones que se esperan. O sea, está bien, pero yo de cierta forma entiendo que tal vez el euro dólar no tenga nada que ver con el USD-CAD en aspectos económicos o macroeconómicos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero de cierta forma, las estructuras o los criterios que de cierta forma tienen estos pares, recordemos, que no tendrán nada que ver entre economías, está bien, pero se ven representados por algo en común, que son las velas japonesas y las estructuras de gráficos, de acuerdo que de cierta forma sí nos permite lo que es dar una breve idea en cuestión de movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras analizo un par, tranquilamente analizo otro y de cierta forma voy analizando los que presenten para mí las estructuras necesarias para poder lo que es invertir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este momento estamos dentro del USDCAD. ¿Qué es lo que podemos interpretar dentro del USDCAD? ¿A qué tipo de conclusión podemos llegar? Vemos claramente que es un movimiento completamente alcista. En lo personal, me atrevería a comentar que tal vez dentro de este escenario exista lo que es un tramo de liquidez y podamos lo que es esperar opciones de compras en este punto inferior, ¿de acuerdo? Considerando este extremo de aquí como un break-of structure, porque vimos claramente que es una estructura alcista, pero lo curioso es que tú te podrás preguntar, pero oye, no podemos esperar toda esta llegada de precio hasta acá, es mucha la distancia, ¿no es cierto? Pero ya tenemos una dirección. ¿Qué es lo importante? Ya sabemos que el precio de aquí puede dirigirse hasta acá. Oye, Alex, ¿eso significa que voy a venderle ahorita aquí? No, no se vende. Vamos a buscar las condiciones necesarias para entrar en una operativa si es que las hay, ¿de acuerdo? Y para entrar en esas temporalidades, bueno, en esos criterios que podamos lo que es considerar, vamos a bajarle de temporalidad y vamos a ir observando qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, nos vamos lo que es a una hora y vamos a ir viendo qué es lo que podemos encontrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos encontrando? ¿Qué es lo que seguimos encontrando en temporalidades pequeñas? Como tú puedes observar, por ejemplo,
al menos en una temporada de 30 minutos, ¿qué es lo que observamos aquí? Mira, bueno, lo voy a poner en 15 porque creo que ahí se podría observar de mejor forma. Mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un escenario de acumulación, ¿no es cierto? Y obviamente, pues este escenario de acumulación, tú sabes que existen tres movimientos principales: acumulación, manipulación y distribución. En este caso, esta breve acumulación, perdón, aquí no es un boss, aquí nos va dejando lo que es algo que se consideraría como liquidez. Es decir, tarde o temprano, posiblemente este mercado tienda a reaccionar una breve manipulación alcista y tranquilamente nos marque lo que es un breve movimiento así, y luego continúa lo que es bajando, ¿de acuerdo? Recordemos que tendríamos lo que son dos criterios principales dentro de este tipo de movimiento. Algunos autores lo conocen como expansiones, contracciones, etcétera, etcétera. Yo en lo personal prefiero mencionarles simplemente como impulsos, retrocesos y, todo, y cosas por el estilo. Si aplicamos lo que es el conocimiento de acumulación, manipulación y distribución, pues tendríamos dos opciones a que nos dé esta manipulación. Bien, termina subiendo hacia arriba, llegando hasta un escenario. ¿Hasta cuál escenario podría llegar? Por lo menos hasta este bloque de acá. ¿De acuerdo? Es decir, el precio tendría que llegar, es decir, subir hasta acá, topar aquí y, terminar, y nuevamente pues bajar, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde podría bajar? Recordemos que en una temporada macro teníamos lo que es un movimiento bajista de llegada del precio, por lo menos hasta esta zona de acá. ¿Te vas dando cuenta? Ahora, ¿eso significa, Alex, que voy a entrar en una compra ahorita? Mira, ahorita voy a comprarle aquí porque dices que va a llegar hasta acá. No, de acuerdo, no, no, mucha paciencia. Lo que nosotros podríamos hacer es, mira, me parece que en 30 minutos veíamos un criterio un poco más interesante. Claro, aquí está, por ejemplo. Lo que podríamos esperar es tranquilamente optar por una opción de compra, es decir, una compra pendiente a través de un buy limit, bueno, un buy stop, un buy stop ojo con eso en este escenario y tranquilamente pues poner tal vez unos, mira, no es tanto el riesgo, unos 17.7 pips de stop loss y la llegada del precio hasta acá, hasta este bloque de acá. Lo curioso de esto es que entendemos perfectamente que el mercado fuera bonito, ¿no es cierto? Que viniera acá, activara y reaccionara y llegara hasta acá al take profit. A veces se da, claro. En otros escenarios no se da. Puede ser que nunca termine activando y termine yéndose hacia abajo, ¿no es cierto? Estamos previstos para todo tipo de escenario. Pero ¿qué tal si el movimiento termina dándose de esta forma? Activa y termina llegando hacia un nivel así, ¿no es cierto? Mira, como nosotros somos traders, inversionistas, entendemos claramente que lo único que tenemos bajo nuestro control es el riesgo, es el stop loss, ¿de acuerdo? El stop loss es lo único que nosotros controlamos. El take profit, pero tú puedes decirme, oye Alex, pero el take profit ya está puesto. Debes de llegar de ley hasta acá. No necesariamente. El take profit es modificable, es moldeable. Mira, puede ser que mi operación me active aquí y puede ser que de aquí se termine regresando por completo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos darnos el lujo de salir en negativo cuando hemos estado en positivo. Lo recomendable es proteger entradas, tomar parciales y tranquilamente dejar que el precio fluya, pero ya evitando el riesgo del stop loss. ¿Estamos de acuerdo? O incluso a veces cuando ya nos sentimos bien con nuestras ganancias o tenemos un fuerte movimiento, sabemos que va a existir un retroceso y no nos gusta esperar el retroceso, pues tranquilamente cerramos las respectivas ganancias y vamos sumando poco en poco. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo hermoso que se conoce como gestión de riesgo. Tenemos la oportunidad de comunicarnos en una próxima ocasión a mayor profundidad. De hecho, si tú buscas dentro de este canal, vas a encontrar una explicación mucho más clara acerca de cómo influye incluso el tema psicológico a algo que se conoce como gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Así que por cuestiones tiempo, te dejo hasta aquí, por favor. Seguiremos mandando lo que son actualizaciones a nuestro respectivo canal de señales para que tranquilamente le sigas tomando interés y sobre todo sigas observando los criterios de inversión que vamos teniendo. ¿De acuerdo? Sin nada más que decirte, espero que tengas una muy buena mañana, mucho profit para ti en esta semana y pues con todo el gusto del mundo estaré a tu servicio. Cuídate mucho y un buen día.